Hola, Itziar, qué placer tenerte aquí. Hola. Qué bueno esto de poder compartir tus conocimientos en este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y A ti por invitarme. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. bueno, y voy a presentarte. Itziar es socióloga, es coach, es astróloga humanista. Itziar es editora de la revista Stellium, muy buena revista, la súper recomiendo. Además tengo varios artículos allí, así que vamos a promocionar eso también al pie del video. Y es la flamante directora o representante de ISAR, que es el Instituto Internacional o la Sociedad Internacional de Investigación Astrológica, y vos estás al comando, digamos, de la pata de habla hispana, digamos, o solamente de España. Ah, Solo de solo de España, España. sí. Ok, súper Ujú. interesante, Que, me encanta que ya, ISAR. que ya es que ya es un buen reto. Genial, genial. ¿Hace cuánto que te convocaron para dirigir ISAR? Pues bueno, pues justo ha sido recientemente, en el mes de octubre, me contactaron en agosto y desde el mes de octubre ISAR tiene representantes en más de 45 países y les faltaba España a pesar de haber en Italia, en Francia, en Portugal y entonces pues bueno, coincidimos en un encuentro y me propusieron, así Qué que honor, encantada. qué honor, qué honor. Te felicito, impresionante, qué Gracias. muy buen logro. Y también coordinás grupos de sueños, ¿no es cierto? Grupos de interpretación de sueños. Sí, sí, como actividad complementaria a la astrología es mi profesión y a lo que le dedico pues el 90% del tiempo, pero tengo una actividad complementaria que es facilitar grupos para enseñar y acompañar la interpretación de los sueños como esta dinámica en la que conocer y profundizar el símbolo que está tan relacionado con la astrología, ¿no? De hecho, en muchas de las dinámicas de los grupos, toda la simbología astrológica emerge, está muy presente en los Es sueños. sí, súper interesante. Vos sabés que te cuento un dato personal, pero en la Argentina hay un filósofo que es especialista en Jung, y yo durante años hice análisis de sueños con él, y las cosas, los símbolos que salían eran una cosa impresionante. Es Sí. impactante, impactante el inconsciente cómo trabaja. Bueno, pero haciendo un paréntesis con eso, contanos, hoy nos vas a hablar de vínculos, de relaciones, de sinastrías. ¿Qué nos tenés preparado? Bueno, pues hoy tengo preparado un pequeño resumen sobre el tema de la astrología aplicado a las relaciones, que puede ser a cualquier tipo de relación, tanto de padres e hijos, como de pareja, como de amigos, como de socios, no solo se ciñe a las relaciones de pareja, ¿no? Aunque ahí es verdad que hay un foco importante. Y es el tema, ¿no es cierto? Lo vincular. ¿Y querés contarnos por qué, cómo te iniciaste en la astrología y por qué, qué fue lo que te fue llevando hacia el tema de las relaciones? Ujú. Bueno, pues la verdad es que la astrología apareció en mi camino de manera inesperada, de alguna manera, ¿no? Todo empezó con hacerme con una astróloga la carta natal y resonar un montón de cosas que aparecían, ¿no? En esa interpretación y me despertaron de alguna manera mi curiosidad y entonces al empezar a investigar empecé a hacer un pequeño taller, luego otro taller, hasta que finalmente me enrolé ya en la Faculty de Estudios Astrológicos de Londres para hacer toda la formación más académica y bueno, pues llegar hasta incluso dedicarme a ello, porque yo durante 15 años, después de estudiar ciencias políticas y sociología, trabajé 15 años en la empresa privada haciendo Mirá, análisis de mercado, marketing estratégico, qué, estudiando un montón de cosas qué del consumidor y cambio, el consumo. qué Sí, cambio, qué cambio, mirá vos, sí, eso es interesante verlo después en tránsitos y cosas, pero bueno, eso ya eso son es. increíbles. Y por contestarte luego a la segunda pregunta, realmente el tema de las relaciones está muy presente en toda mi trayectoria, pues como cuando hablemos lo vamos a ver, incluso si llegamos a ver algún ejemplo, en mi carta natal hay un stellium de 3 planetas en casa 7
que hacen además que bueno, pues que y encima es una casa que habla en signo de Piscis, con lo cual tiene dos regentes, ¿no? El clásico Júpiter y el moderno Neptuno, con lo cual yo diría que el 70 el 80% del tema de mi carta natal está relacionado en parte con las relaciones de pareja, Sí, con lo sí. cual era un poco casi como destino, ¿no? De alguna Sí, sí, manera. sí, sí, sí. Bueno, cuando uno tiene planetas en la casa 7 es impresionante, pero de todas maneras, para cualquier persona el tema de los vínculos es Mm, prácticamente la decisión más importante, ¿no? Con quién sí, pasan en su vida es una de las decisiones más importantes para todos, ¿no es cierto? Bueno, te dejo sí, compartir tu presentación, que la estuve sí, mirando y está realmente fabulosa. sí, la compartimos. Ah, está bárbaro. Aquí está la presentación. Y aquí tenemos una imagen de inicio, ¿no? De la mitología de Eros y de Psique. Y bueno, pues la idea era un poco comentar pues un poco los pasos, ¿no? Porque sí que es verdad que la sinastría, que viene, bueno, sin viene de algo que significa estar juntos al mismo tiempo, estar con, ¿no? Y Ujú. astría, astre, significa estrella, astro, ¿no? Entonces, de alguna manera es como los astros están juntos al mismo tiempo. Pero, Um, Itziar, te hago una pequeña interrupción. Contanos un poquito del mito de Eros y Psique, por qué pusiste esa imagen, que es interesante, eh, qué es lo que te despierta, a ver, y por qué la elegiste. Eso es. Bueno, pues ahora al comentar esto, simplemente pues eso, quería decir que estamos ante una técnica muy, muy compleja y que la experiencia y la práctica nos hace ver con qué nos quedamos porque las posibilidades son muchas, ¿no? Ah, Bueno, ok. el mito de Eros y de Psique, hay varios mitos, ¿no? Que hablan del amor y de las relaciones y he escogido este en particular porque tiene como algo que actualmente pues, nos aporta, ¿no? Una visión y nos amplía cómo podemos hacer para trabajar el tema de las relaciones, porque al final esto de las sinastrías para poder trabajar, acompañar y ver las fortalezas, potencialidades y posibilidades de una relación, ¿no? No Ujú, tanto aquello que era si los signos son o no compatibles o si nos vamos a ujú, llevar bien o no, ¿no? Sino para qué estamos juntos y cómo podemos optimizar esa relación. claro. Entonces, en el mito eh, bueno, pues al final Eros se tiene que, de alguna manera, como hijo de Afrodita, se tiene que deshacer de Psique, que era en el plano humano una gran rival de Afrodita. Afrodita necesitaba sentirse la más guapa y la más hermosa del Olimpo y de alguna manera pues Psique rivalizaba con ella en belleza, ¿no? Ujú, Entonces Eros, en el momento que recibe el encargo, obviamente hay distintas versiones, ¿no? Pero un poco en el resumen, recibe el encargo de deshacerse de Psique, pues al entrar en contacto con ella se enamora y al enamorarse ya no puede llevar a cabo su encargo, entonces la coge y la lleva a su morada, sin mm, decirle nada a su madre. Cuando la lleva a su morada, le dice a Psique que lo que tiene que hacer es simplemente estar allí, vivir felices y que tendrá todo, riqueza, abundancia, amor, cariño y todo lo que se puede esperar de una relación, siempre y cuando ella no intente mirar a Eros y descubrir quién es, ¿no? Con lo ujú, cual es un poco esta relación en el mito que ya se tiene que desarrollar un poco en lo oculto y en la oscuridad, ¿no? Y ahí ujú. ya el mito nos empieza a desvelar simbólicamente cómo eso está muy relacionado con ese flechazo o ese primer encuentro con el otro en el que no nos enamoramos tanto del otro, sino de la idea que nos hacemos del otro, ¿no? Y es esto que llamamos Totalmente, totalmente, sí. del amor que es Y ciego, esta eso es. cosa de que a los dioses no se los puede mirar de frente, digamos, ¿no? Que hay un misterio, hay algo que es inalcanzable para las personas. Eso es. Y al mismo tiempo a ese Dios que representa nuestra divinidad, lo que nos cuesta mirarnos dentro y mirarnos de frente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Pues que un poco alentada por las hermanas que tenían un poco de envidia de lo bien que vivía en ese paraíso y movida también por la curiosidad, ¿no? Por este impulso que algunos, que todos y todas tenemos para seguir evolucionando, pues no puede resistirse y con la ayuda de las hermanas y de una lámpara, una noche alumbra el cuerpo de su amante y entonces le ve.
al verle le parece tan hermoso que todavía se enamora más, pero efectivamente pues ahí ha ocurrido ya un acto de traición porque incumple lo que había acordado con Eros. Y esto lo que hace es que sea expulsada de ese lugar y al verse, habiendo perdido, ¿no?, lo que tenía, va donde su suegra, donde Afrodita, a decir, es que yo realmente estoy enamorada y quiero volver a conseguir a Eros, ¿no? Y entonces Afrodita le impone 4 tareas muy difíciles que ella cree que no va a poder superar, ¿no? Y en esta última parte del mito, por supuesto, sí que cumple las 4 tareas y al finalizar las 4 tareas, pues se reencuentra de nuevo con Eros y entonces reviven ese amor y el cuento tiene, o el mito tiene un final feliz, ¿no? Y esto lo que nos viene a decir es que por mucho que proyectemos, por mucho que nos enamoremos de la idea de, y que nos cueste de alguna manera enfrentar la realidad en un primer momento, para que la relación madure y la intimidad se pueda dar, tiene que haber un despertar a la otra parte que también está, que no solo es la luz, sino la sombra que trae esa proyección que hemos hecho en el otro, ¿no? Y que es esta salida de Eros del paraíso. Y Claro. esto nos lleva a un trabajo de autoconocimiento. Sí que a través del cumplimiento de las 4 tareas, que además estarían también bastante relacionadas con los elementos, pues se descubre a sí misma en sus talentos, en sus capacidades, tiene que bajar al inframundo, tiene que encontrarse también con sus propios complejos, inseguridades y con sus propios miedos. Y es al final de esa superación y de ese camino de autoconocimiento que la relación consciente se puede dar, que es cuando Eros y Psique se vuelven a encontrar ya sin tenerse que ocultar y a la luz del día y a una relación también pública para todos, ¿no? Y con Entonces, discernimiento, ¿no es cierto? Ya saliendo, saliendo del ámbito de lo neptuniano y ya entrando en un ámbito del discernimiento, del plano más de la realidad. Sí, eso es, discriminando, eso es, exacto. entre la idea que yo me había hecho y sobre todo también autorresponsabilizándome de la parte que yo juego en la relación, ¿no? Y por eso, con eso termino un poco esta parte del mito, cuando tú decías, jo, lo de la pareja es como esa decisión muy importante, ¿no? Pues aquí también en el tema de las relaciones, por supuesto, con la astrología moderna y con la psicología moderna la visión ha cambiado mucho, también tenemos como posibles maneras de verlo, ¿no? Una sería, nos encontramos, ¿no? O sea, para qué y cómo nos encontramos, ¿no? Las personas o en una relación de pareja. Pues puede ser por casualidad, hay quien cree que accidentalmente, hay quien cree que puede ser algo karmático, algo que viene de vidas anteriores o que está ahí, escrito de alguna manera, o quizás una visión que a mí me resuena como que aporta, ¿no? Más amplitud a esto, que es que de alguna manera el inconsciente juega un papel en el encuentro y que nos encontramos para algo, ¿no? Entonces la Claro. astrología a nivel simbólico, a través del estudio de la sinastría y de las 2 cartas de las 2 personas que nos encontramos, ayuda mucho a nivel simbólico a aportar significado a para qué nos encontramos y cuál es el potencial de esa Sí, sí, relación. justamente cuando nosotros, bueno, estuvimos charlando de esto antes de este encuentro, a mí me llamó mucho la atención esta idea que vos enfatizás de que está la identidad de cada una de las 2 personas, pero además la relación como una tercera entidad, digamos, que tiene un valor propio, ¿no? No es solamente como mi sol está en Escorpio, entonces es compatible con tu sol sino, bueno, ¿qué surge? ¿Qué Ujú. tercera cosa surge de este vínculo, ¿no? Algo novedoso que surge de este vínculo. Es como que si fuera más que la suma de las partes. La relación es más que la suma de las partes. Hay algo nuevo que se abre, ¿no? Eso es, como bien dices y dijo Aristóteles, ¿no? El todo, al final, de alguna manera, es superior a la suma de las partes, ¿no? Y de Mm. aquí, de alguna manera, sí que planteaba, ¿no? Bueno, a mí me gusta plantear como una línea, ¿no?, de análisis dentro de la aplicación de la sinastría, porque es verdad que si bastante información nos da una carta, cuando juntamos 2 tenemos el doble de Qué información, ¿no? trabajo, sí, ahí hay Eso es, discernimiento, ahí hay que discernir. Contanos un eso poquito cómo es. lo haces, qué técnicas aplicás.
Bueno, pues es como que de alguna manera el hilo conductor, ¿no? Que me gusta aplicar, como podemos ver en la presentación. En primer lugar, recomiendo mirar las dos cartas. Bueno, por cierto, la sinastría puede analizar dos o más cartas, ¿eh? No solo es de dos, pero vamos, yo de momento me manejo 2 a 2 y la idea es primero coger las dos cartas por individual. Porque si partimos también desde este principio de para qué nos juntamos, somos dos individualidades que nos vamos a juntar. Luego, primeramente, de alguna manera vamos a vernos por separado, ¿no? Vamos a ver las dos partes por separado. Y ahí ya tenemos bastante información, porque como decíamos, la casa 7, tenemos la casa 3, que es el ámbito también de las relaciones primeras que tenemos con los iguales, ¿no? Con los hermanos, con los primos, en los que ya vamos a aprender unos patrones que luego replicamos en las relaciones adultas. Está la casa 4, que ahí es también donde está la raíz, el vínculo de pertenencia que también trasladamos a las relaciones. La casa 8, bueno, y la casa 5, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, en la casa 5 nos enamoramos, en la 7 nos comprometemos y en la 8 vivimos el compromiso, con lo cual ahí tenemos todo ese conjunto de cuestiones. Y luego tenemos los planetas que pueden estar presentes en esas cartas, aparte del Sol y la Luna, que son ahí ya vinculados con la propia identidad y las necesidades, Venus y Marte, que nos van a hablar en sinastría en su dimensión emocional, y luego, sobre todo, si hay algún aspecto importante en la carta, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en la presentación, pues decía, bueno, pues en la carta que puede haber, pues puede haber una conjunción Plutón-Luna, por ejemplo, muy potente, que hay que ver hasta qué punto se ha trabajado, una oposición Venus-Urano, ¿no? El Venus que busca el compromiso y Urano que busca la libertad, entonces ver cómo en nuestro proceso de crecimiento y de madurez hemos hecho para combinar, ¿no? El necesitar espacio o el necesitar estar juntos, ¿no? Cómo poder llegar a ser libres dentro de la relación, que al final sería esa síntesis. Luego, en primer lugar, de alguna manera recomiendo ver el mapa emocional en las cartas a nivel individual, ¿no? Y cuáles serían los aspectos más relevantes. Bueno, aquí tengo yo una serie de ejemplos por si después de esta entrevista pues no nos apeteciera mirarlo. En un segundo lugar, lo que hago es combino las dos cartas poniéndolas juntas de tal manera que se pueda ver una carta en el centro y otra fuera, ¿no? O sea, es decir, que me pongo mi carta yo en el centro y la de mi pareja fuera. Y así puedo ver lo que mi pareja me aporta a mí. Pero si luego le doy la vuelta y pongo la carta de mi pareja y en el exterior mi carta, entonces veré lo que yo le aporto a la otra persona. Mira vos, qué Y interesante. ¿Y esto, qué programa ¿sí? usás? ¿Qué software usás? Yo trabajo con SolarFire, Ok, por ejemplo, este sería un ejemplo, ¿no? genial. Aquí tendríamos, simplemente por verlo, la carta del rey de España, Felipe VI, que estaría en el interior de la rueda. Y por fuera tendríamos la carta de Leticia, su esposa, que estaría fuera. De tal manera que a través de esta carta podríamos ver lo que Leticia le está aportando a Felipe y luego haríamos la inversa. Qué ¿Por qué? Porque interesante. si vemos que ponemos cartas así, vemos que en lugares de nuestra carta donde no hay planetas, aparecen los planetas de la otra persona, o a veces en los ángulos, en el eje ascendente, descendente o medio cielo, ahí aparecen planetas significativos. Luego, desde ese punto de vista, se puede ver. Y si ya hacemos un grid que se llama la rejilla de cruzar las dos cartas, ¿no? Aquí podríamos tener en vertical los aspectos de la carta de Felipe y en horizontal los de Leticia, por ejemplo, tendríamos el cruce de los aspectos de la carta, ¿no? Es decir, mi luna qué aspecto hace con tu sol, tu Júpiter con tu Saturno, y aquí estaríamos ya viendo la dinámica de la relación, ¿vale? Ahora, qué difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginemos que la persona nació con una luna cuadratura Plutón y que no ha trabajado esa parte, ese aspecto de su personalidad. Bueno, es muy probable que quiera proyectar eso en vos me querés controlar,
o vos sos el superhéroe que va a resolver todo y me va a sostener en la vida. Ahí, por eso las relaciones son tan complicadas, ¿no es cierto? Porque imaginémonos todas las cosas que vos estás teniendo en cuenta, pero si encima la persona no hizo un trabajo de autodescubrimiento, de autocrecimiento, fue honesta consigo misma y trabajó sobre sus problemas, es como, es como casi imposible, ¿no? ¿Cómo lo ves vos cuando vos atendés gente y haces sinastrías? Bueno, pues esto que comentas es para mí una de las cosas que me parecen más interesantes, ¿no? Porque al final, y si retomamos un poco, que yo soy muy junguiana, ¿no? Toda la línea de Jung que a mí me apasiona, pues al final lo que él decía es, a ver, todos proyectamos, ¿no? Porque al final estamos delante del otro, el otro nos hace de espejo, ahora mismo estamos en una proyección, yo te veo a ti, tú me ves a mí, ¿no? Y yo voy a ver en el espejo si tengo las gafas o tengo este collar o este jersey azul, lo voy a ver en el espejo. No voy a ver un jersey verde porque no lo tengo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo vamos a ver. Pero es verdad que no es lo mismo el ver algo en el otro que me genera incomodidad, de alguna manera. Entonces, aquello que me genera incomodidad ya me está diciendo algo de mí que a priori no estoy sabiendo ver o no estoy sabiendo O sea reconocer, que el ¿no? vínculo se transforma en un apoyo para que yo pueda aprender más sobre mí mismo y crecer y expandir mi conciencia. Eso es. Entonces, en un primer momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues una de las cosas que nos suele decir la casa 7, ¿no? Cogemos la casa 7, qué planetas o qué signos tiene, nos dice qué es lo que nos atrae en un primer momento a través de esa proyección. Pero de alguna manera, pues si de repente pues, tengo mucha energía de Aries, voy a estar atraída pues por socios o por parejas que sean directos, Marcianos. ¿no? Que de alguna manera sean honestos, que sean muy impulsivos, que Que sean pongan el directos, que parece cuerpo. Ujú. que tengan controlada la situación. Pasado el tiempo, esta proyección, que es de luz, también tiene su parte de sombra, ¿no? También volviendo a este concepto junguiano. De tal manera que aquello que me pareció de esta persona emprendedora, directa, impulsiva, en control de la situación, de repente empiezo a ver el lado de sombra, que Me irrita que sea es bruto. egocéntrica, Digo, que es muy competidora, sí, sí, sí. y entonces lo empiezo a ver así. Todo esto sí es una proyección de algo que yo no reconozco. Evidentemente, al final, esto se produce, esta incomodidad me invita, ¿no? En términos de coaching, ¿no? Yo te hago sentirte incómoda con lo familiar para que luego te sientas cómodo con lo desconocido, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos invita a familiarizarnos con aquello que nos hace sentirnos incómodos para finalmente que yo integre que yo soy emprendedora, que yo soy valiente y que yo tengo la capacidad de autoexpresarme, Me ¿no? pide que yo desarrolle esas cualidades que proyecto en el otro. Eso es, teniendo Sí. en cuenta que de verdad que como que, mira, cada carta va a tener un vacío. Nunca falta nada en las cartas natales, ¿verdad? María, o sea, es como que la carta es perfecta tal cual es, pero es verdad que puede haber una carencia. Puedo no tener el elemento fuego, puedo a lo mejor tener un planeta que no tenga aspectos y entonces no está bien vinculado con el resto. O sea, en las cartas muestran que puede haber algún vacío. Los vacíos a nivel psicológico son esos huecos que van a tender a llenarse. Y entonces, de alguna manera, por eso cuando estamos con otro que tiene aquello que a mí me falta, pues de alguna manera lo vemos, ¿no? Por eso del estudio, o sea, por eso nos sentimos de repente como nutridos, como arropados, como muy a gusto, Totalmente, ¿no? Eso es. totalmente, Por totalmente. eso de las cartas individuales, lo siguiente también que yo hago es ver qué tiene una carta que no tiene la otra. Y esto en Ahora el vamos tema a de ver los... ejemplos, me vas a mostrar Sí. ejemplos ahora. Vos sabés que yo durante 20 años me dediqué a estudiar a Jung, me fascinó, cuando hacía astrología me dedicaba más a la astrología humanista, estudié los mitos y todo, y presenté este año justamente un trabajo en el Congreso Astrológico de Inglaterra sobre la Ujú, carta natal de Jung, y mi teoría, la que yo presento ahí, es que ya en la carta natal no solamente veo cuáles van a ser mis dificultades en un vínculo, por ejemplo, ujú, si tengo Venus-Urano, como vos dabas aquí el ejemplo, un Venus oposición Urano, una parte mía quiere vincularse, otra parte mía
quiere tomarse un avión y que nadie, nunca más ver a nadie. ¿No? Esa tensión de Venus-Urano. Quiero pertenencia, quiero libertad. Pero lo que yo mostré ahí es cómo yo, derivando la carta, uno puede ver cómo las tensiones que uno ve y que se presentan en los vínculos son heredadas de cosas no resueltas en la familia. Así que Eso bueno, es. es súper, eso bueno, yo lo tengo justamente en el canal de YouTube, está por ahí dando vueltas la presentación, pero no es algo que solamente de uno, digamos. Esto es algo que vino mal encastrado quizás ya por nuestros abuelos. Quizás tuvo un abuelo que abandonó a la abuela porque se sentía atrapado con las obligaciones familiares. Ya viene algo como mal encastrado, no se Eh, acaba eh, nunca, ¿viste? Son capas de Eso cebolla. es. Sí, sí, eso es, eso es. Por eso la propuesta de la sinastría de ir desde lo particular, ¿no? De cada uno individual a lo compartido, es como también esa idea de coger que podamos ver a través de los planetas y de las casas 3, 4, 5 y de los aspectos que ha podido pasar ahí. Y es verdad, además Jung, ¿no? Tenía, si no me equivoco, el sol en casa 7, o sea Sí. que El Sol en él casa 7, sí. Y bueno, su relación con Freud, se casa con una de las herederas más importantes de Suiza. Su abuelo, porque la casa 7 también es la casa de los abuelos, se creía que era hijo legítimo de Goethe. Y no, sí, hay mucho así, sí, sí, sí. Pero eso es para otro día, para charlar otro día. eso Bueno, es. ¿querés que vas a Y mostrarnos yo, ejemplos antes de sí, contarnos? A ver. quería ya pasar a la tercera parte porque tu primero estudió las cartas a nivel individual, luego combino las cartas y luego en Ah, sinastría hay una última cosa que se llama las cartas compuestas. Es ok. decir, que hay una técnica, se puede hacer de diferentes maneras. Hay distintas maneras de calcular una carta compuesta, explico. Es decir, la idea es que de una persona y de otra, ¿vale? De dos individualidades, cuando entran en relación, sean padre, hijo, o dos socios o pareja, lo que surge es un tercer elemento, que es la relación. De mi energía con tu energía surge una tercera. Probablemente tú y yo no estaríamos hablando ni con el mismo código, ni con el mismo ritmo, si estuviéramos con otra persona, ¿no? Que si tú estuvieras entrevistando a otro entrevistado o yo estuviera con otra entrevistadora. Ujú. Entonces, de dos individualidades cuando se juntan surge una tercera entidad que tiene una tercera energía que tiene identidad propia, ¿no? Entonces, la carta compuesta une las dos cartas individuales en una sola para tratar de analizar el propósito y la naturaleza de esa carta. Las más conocidas, técnicas más conocidas son la carta de los puntos medios, que lo que hace es calcular los puntos medios de los planetas, es decir, coge mi sol y tu sol y calcula el punto medio, mi luna y tu luna y calcula el punto medio, ¿no? Solamente Y lo entre va planetas iguales, solamente entre solamente planetas. entre planetas iguales. Y luego está la técnica de Davidson, que él lo que hace es coge tu carta y la mía y saca el punto medio entre tu lugar de origen y el mío y entre tu fecha de nacimiento y la mía. Entonces, la diferencia es que la carta de los puntos medios es verdad que no es muy real porque no tiene lugar y origen, ¿no? Pero es como esa carta que simbólicamente dice cómo la relación se ha hecho, ¿no? O sea, si pensamos en que la relación se hace, entonces los puntos medios sería esa carta. Curiosamente, esto me parece muy interesante, sobre todo por si alguien quiere practicar, la carta compuesta para mí tiene sentido cuando la relación existe. ¿De acuerdo? O sea, es Mm, decir, que si yo de repente tengo a alguien que me gusta y yo quiero hacer la carta compuesta, pues realmente no me va a decir mucho, porque la carta compuesta lo que habla es de la propia relación, como de te esa entiendo, fusión de dos está en movimiento, ¿vale? te entiendo. Y eso, y sobre esta carta lo interesante es que una vez que tenemos una carta, podemos aplicarle tránsitos y progresiones a la carta para ver cómo se va desarrollando, ¿no? Y de alguna manera desengranando el programa de esa propia relación. Qué interesante. Por supuesto, y para terminar, en la astrología también podemos coger la carta del día que nos casamos, del día que nos Por conocimos, supuesto.
y ahí poder Cartas hacer de otras cosas. eventos, porque la carta del Eso evento es. está marcando un nacimiento, ¿no? Algo incipiente y cómo se va a desarrollar, por supuesto. Eso es, pero la carta compuesta es un tema muy, muy interesante que permite ver, ¿no? Por ejemplo, el sol en la carta compuesta sería en qué está enfocada esa relación, ¿no? A través de... Y aquí el signo no tendría mucha importancia, sería más Ajá. bien los planetas, en qué casas están Mira ubicados vos. y los aspectos que tienen Y entre sí. decime una cosa, ¿y de estas dos cartas compuestas vos preferís una o utilizas ambas? Yo prefiero la de los puntos medios. Ujú. De alguna manera resuena más, ¿no? A nivel simbólico. Yo soy, como hablábamos, ¿no? Más del mito, del símbolo en esa línea junguiana y entonces los medios puntos es lo que utilizo. Pero esto, como siempre, yo recomiendo que al final que cada uno compruebe, ¿no? O sea, se puede Pero, coger una y coger la otra y que cada uno elija, pero yo soy de usar la carta de los puntos medios, pero sí. si las personas nacieron en latitudes y longitudes distintas, ¿qué lugar tomás? ¿Cómo tomás el ascendente? ¿O no tomás las casas, solamente los puntos medios entre planetas? Los puntos, bueno, yo en realidad lo que, conociendo la dinámica que hay detrás, porque hay como dos maneras, ahora no recuerdo de memoria, Ujú. hay una que coge los puntos medios del medio cielo y entonces ya Ok, hace ok, ok. eso es, hace el cálculo, Ahí pero te bueno, entendí. yo tengo programado el ordenador y entonces pues ya lo tengo para Y que me salga de esa este, manera. este tipo de cartas, yo sé que vos comentaste recién que usas SolarFire, pero en astro.com también se pueden levantar de modo gratuito. Eso es. Lo interesante es saber programar de qué manera, ¿no? Nos calcula los puntos medios o no, Me ¿no? parece fascinante lo que nos estás presentando. ¿Qué te parece si nos volvemos a conectar para una segunda entrevista y podemos ver ejemplos donde vos puedas explayar esto y la gente pueda comentar, hacer sus consultas? Me parece que, bueno, como te Ujú, decía, hay casi que es el aspecto de la vida más importante, con quién ujú, nos relacionamos, con quién pasamos nuestra vida, así que estoy segura que van a haber preguntas por doquier. ujú. ¿Te parece bien eso? Me parece estupendo porque además tengo, como habéis podido ver en la presentación, el ejemplo del rey de España y de los reyes de España, Felipe y Leticia, y entiendo que, pues, que a lo mejor Ay, nos sí. puede gustar. Leticia tiene un stellium en la casa 7 muy, muy potente, los dos tienen planetas en las casas 7 y 8 y puede ser interesante. Qué Así divertido, que qué divertido. Bueno, nos encontramos en un video, otro video para seguir viendo ejemplos de esto. Muchísimas gracias, ¿eh? a Excelente ti, tu presentación. Ahora nos vemos María. nos vemos en un próximo video. Gracias. A ti, gracias.